está tu Dios. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún me de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Sé por su presencia. De eso vamos a estar hablando en esta hermosa mañana. Y como ya les dije, me gustaría que no solamente oiga la palabra como una historia, como una predicación, sino que a medida que vaya oyendo lo que Dios tiene para su vida, usted se vaya sumergiendo en el río de su presencia, de tal manera que hoy salgamos de aquí con un gozo, con una alegría, con unas fuerzas nuevas, porque ese es el Dios que nos ha llamado a cada uno de nosotros. Él sabe que fallamos, Él sabe que pasamos por momentos difíciles, Él sabe que hay momentos cuando tenemos que sentarnos allí y no sabemos qué hacer, pero el Dios que le dio fuerzas a David, el Dios que le dio fuerza a Abraham, el Dios que le dio fuerza a Moisés, es el Dios que está en medio nuestro para darnos fuerzas nuevas y para llevarnos al propósito para el que Él nos ha llamado. Bendito sea su nombre para siempre. Quiero decirle, mis amados, que los mejores y más bellos poemas y las más bellas alabanzas, las mejores obras literarias y hasta las mejores predicaciones surgen de momentos difíciles por el cual el autor haya estado pasando. Vamos a encontrar himnos bellísimos que se han cantado durante siglos y que cuando los cantamos sentimos la presencia de Dios. Pero resulta que cuando vamos a la historia de ese himno, nos vamos a dar cuenta de que el autor estuvo pasando por un momento muy difícil. A veces nos gozamos en el Señor cuando decimos cuán grande es Él. ¿Y cuántos creen que Dios es grande? Amén. Ahora pregunto, ¿cuántos saben que Dios es grande? Amén. Pues el autor decía cuán grande es Él en medio de una tormenta. Yendo de la iglesia hacia su casa, lo agarró una tremenda tormenta. No podía pasar, no hallaba donde ubicarse. Por eso él habla de truenos y habla de la alegría de poder ver el sol en su salir, porque estaba pasando por una tormenta y de lo más profundo de su corazón sale esa alabanza que seguimos cantando hasta el día de hoy. Mucha gente ha pasado por tormenta y ha sacado himnos, ha sacado coros, ha sacado predicaciones, ha sacado poemas, pero salen de lo profundo de su corazón. Por eso es que llega a la vida. Debe un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¡Aleluya! Se dice que David, el salmista David, compone un salmo, este que leímos, en uno de sus momentos más difíciles, en uno de los momentos más duros por el cual estaba pasando. Estamos hablando del salmista David. Y cuando usted le dice, háblame algo de David, ¿recuerdas qué hizo David? Usted va, en primer lugar, va a encontrar a un hombre que mató gigantes, que destruyó gigantes, que venció, que llegó a ser rey, un hombre que era un tremendo guerrero, un hombre que mató gigantes, que derrotó a los filisteos, que ganó muchísimas batallas. Sin embargo, ahora vemos a este hombre, a este gran guerrero, huyendo. Y está huyendo de su hijo Absalón, que se había levantado para tomar el reino de su padre. Pero no solamente él quería tomar el reino de su padre, sino que había preparado un gran ejército para venir contra el ejército de su padre y matar a todo el que encontrara, incluyendo a su propio papá.
la disposición de tomar el reino, pasara lo que pasara, muriera quien muriera. Y esto lo analizó David. Y en su análisis, él dijo: aunque gane la guerra, no voy a ganar. Si me enfrento a mi propio hijo, va a haber problemas por todos lados. Si ellos ganan, va a haber una derrota muy fuerte para el pueblo de Israel. Va a ser algo muy grave para el pueblo de Israel. Pero si nosotros ganamos, dijo David, entonces tenemos que eliminar a todos los enemigos. Y entre esos enemigos está su propio hijo. Y para él sería un dolor más grande todavía. Por eso David decide huir en un momento de batalla, cosa que nunca había hecho, ahora tiene que hacerlo. Ahora yo quiero que usted se imagine a David diciéndole a su ejército: no nos vamos a enfrentar al enemigo, vamos a irnos al desierto, vamos a salir huyendo. Yo creo que esas palabras no fueron muy agradables para la gente que estaba con él. De hecho, cuando salieron, dice la Biblia, dice allí en el libro de Samuel, dice que cuando ellos salieron huyendo, desde que salieron de la ciudad, salieron llorando en alta voz, vestidos de luto. Imagínense un ejército de más de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 personas saliendo de un lugar llorando. Todos iban llorando, todos iban vestidos de luto, porque tenían que darle la espalda al enemigo, porque tenían que salir huyendo. El mismo David, dice la Escritura, que David salió totalmente descalzo. Salir a un desierto totalmente descalzo, con luto en su cabeza, igual que los demás, iba llorando. Iba llorando porque era uno de los momentos más difíciles por los que le había tocado vivir. Y ahora tiene que irse al desierto. Y tiene que irse al desierto y estar allí y saber que el enemigo lo iba a ir a buscar al desierto. Que el enemigo tenía que ir a buscarlo. Que tenía que encontrarlo en algún momento. De hecho, convocaron asesores para poder ver cómo David caía en alguna trampa. Sin embargo, Dios lo estaba guardando. Pero déjeme decirle algo importante. Pasó el tiempo, David en el desierto. Imagínese allí, después de subir llorando toda la cuesta del monte de los Olivos, meterse en el desierto sin saber qué iba a pasar, qué iba a suceder. Ahora vemos a un David que no sabe qué hacer. Porque de paso, al no quererse enfrentar al ejército de su hijo, a él le pareció impropio llevar el arca al desierto. Para él era peligroso llevar el arca al desierto. Podía pasar lo que pasó en el tiempo de Elí, así que dejan el arca en Jerusalén. Ahora David, que estaba acostumbrado a consultar a Jehová a través del Urim y el Tumim, estaba acostumbrado a consultar a Dios a través de los sacerdotes que estaban allí cerca del arca. Ahora no puede hacerlo. Por eso encontramos a un David en el desierto, solo. Aunque tenía mucha gente alrededor, él se sentía solo, totalmente solo. Encontramos a un David llorando. Por eso cuando leemos el Salmo 42, usted siente allí algo tremendo, porque comienza diciendo: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aleluya. Es un grito de dolor, es un grito de angustia el del salmista. Y en ese desierto, el salmista en un momento determinado, en medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de su no saber qué hacer, entonces comienza a recordar algo que él había visto en el desierto. Cuando estaba pastoreando las ovejas, él recordó que mientras estaba en el monte, él veía un venadito y veía que donde no había
había pozos de agua, el venadito comenzaba a bramar. Comenzaba a bramar cuando tenía sed. Y cuando la sed se iba incrementando, ese venadito seguía bramando mucho más todavía. Y bramaba mucho más todavía. Y el salmista dice, en alguna oportunidad, como el ciervo brama. Pero ese bramar de ese animalito no era cualquier bramar. Era un bramar que salía de lo más profundo de su ser. Un bramar que más que un sonido era un lamento. Era un grito de auxilio que él estaba pidiendo. Por eso el salmista dice, me comparo con ese venado, con ese ciervo, porque estoy en el desierto y me estoy muriendo de sed. No solamente sed física, sino también que no puedo entrar en el lugar donde está el arca de la presencia de Dios. Estoy acostumbrado a entrar al arca de la presencia de Dios, pero ahora estoy en mi desierto. Hay gente que está en su desierto ahora mismo, pero hoy es el día bendito. Sea el nombre de Dios, que Dios te saca del desierto y te lleva a entrar en su presencia. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Aleluya. Y en esa comparación que él hace allí, como el siervo que vi en alguna oportunidad, que está bramando, así estoy yo también. Desesperado por entrar en la presencia de Dios, desesperado por pedirle a Dios la dirección de qué es lo que voy a hacer en este momento difícil. Pero hay algo importante en relación a este venado, a este siervo. Cuando él tenía mucha sed, cuando sabía que no habían pozos de agua cerca, el siervo comenzaba a bramar. Y como ya les dije, no solamente era un bramar, un sonido, sino un grito de auxilio que estaba extrayéndose desde lo más profundo de su ser. Y en ese bramar, él sentía más sed todavía. Y como sentía más sed todavía, se desesperaba. Y al desesperarse, empezaba a caminar de un lado para otro. Cuando estamos nerviosos, ¿verdad? Que caminamos de un lado para otro, buscando como que oxígeno, buscando que como que una respuesta. Pues así hacía el venadito. Cuando tenía muchísima sed, empezaba a caminar de un lado para otro. ¿Y sabe lo que sucedía? Era más grave todavía lo que pasaba, porque se activaba en él una glándula que expulsaba sudor por su cuerpo, y ese sudor tenía un olor particular que las fieras del campo podían olerlo a kilómetros. Cuando el venadito estaba sudado, entonces las fieras del campo podían olerlo y podían venirse derechito a donde estaba ese animalito. Era como un GPS que tenía allí, para que las fieras vinieran a donde él estaba y pudieran comérselo, hacerle daño, destruirlo. Por eso él se desesperaba más, porque no solamente tenía sed, sino que sabía que ya estaba expulsando un olor, su cuerpo estaba expulsando un olor que estaba llegando a sus enemigos, a las fieras del campo. Sin embargo, mientras él estaba allí lo más triste posible, lo más desesperado posible, ese grito de auxilio que estaba pidiendo se podía oír a cientos de kilómetros. Aunque era un grito que salía de lo más profundo de su ser, era un grito que casi no se oía al oído humano, pero había otros animales que sí podían oír. Y muy lejos, podía encontrarse otro venado cerca de un pozo. Y cuando ese venado que estaba cerca del pozo oía el gemir de este venado que estaba muriéndose de sed, entonces el que estaba cerca del pozo también pegaba un gemido, pegaba
un bramido, mejor dicho, pero era un bramido diferente. No era un bramido de auxilio, sino que era un bramido como diciéndole al que estaba muriéndose de sed: aquí hay agua, vente para acá, vente para acá. Y entonces aquel venadito oía el bramido del que estaba cerca del pozo y se venía corriendo donde estaba y venía oyendo el bramido hasta que llegaba a donde estaba el otro venado que estaba cerca del pozo, y lo primero que hacía era meterse en el pozo, no siquiera tomar agua desde afuera. Lo primero que hacía era meterse dentro del pozo, y dentro del pozo entonces tomaba agua, de tal manera que cuando salía de allí del pozo ya no tenía olor a sudor. No solamente necesitaba agua para tomar, sino que necesitaba agua para quitarse el olor a sudor que tenía. ¿Y sabe qué pasaba? Que cuando se le quitaba ese sudor, entonces las fieras que ya venían para devorarlo se descontrolaban, se desorientaban en la palabra correcta y comenzaban a irse para otra parte y ya no podían encontrarlo. Yo vengo a decirles, mis amados, que ustedes son los hombres y mujeres que están cerca de la fuente de las aguas. Ustedes son los hombres y mujeres que están cerca de las corrientes de agua de vida. Y hay gente allá afuera que está bramando, que está necesitando. Hay gente que se ha ido de la iglesia, hay gente que están apartando, hay gente que tiene necesidad y está bramando con un dolor profundo allá afuera. Pero usted que está cerca de las corrientes de las aguas, usted que se está llenando de Dios, pegue ese grito y llámelo, porque aquí hay agua de vida para ellos. Ay, Dios mío, Señor, para usted. Aleluya, aleluya. Cuánta gente está allá afuera que quieren quitarse la vida, que no saben qué hacer con ellos y están allí. Muchas personas escriben por sus redes sociales, otros hacen algunas cosas como para llamar la atención. Están sedientos. Y la pregunta que haremos en esta mañana es: ¿qué estamos haciendo como iglesia para hacer que esos que están sedientos vengan a la fuente? Aleluya, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Y adoramos, y adoramos. Gloria a Dios. Te bendecimos, te bendecimos. Pero para ofrecerles a los que están sedientos agua de vida, y que se les quite el olor a sudor, a carne para las fieras del campo, carne para las fieras, hay que estar metido en el pozo, hay que estar metido en el agua, hay que estar también bien saciado, porque hay gente que está cerca de los pozos espiritualmente hablando. De ellos están muy cerca, pero les da miedo meterse. Hoy es un día que Dios te dice: es el tiempo de no ver desde afuera, es el tiempo de meterse en lo más profundo de la presencia de Dios, porque hay gente necesitada que necesita una palabra de Dios, y Dios ha puesto en ti una palabra de vida, Dios ha puesto en ti una palabra de fe, Dios ha puesto en ti una palabra de esperanza. Pastor, yo no sé predicar, yo no sé dirigir, pero sabes hablar con las personas. Yo creo que a usted de alguna manera Dios le ha dado una boca para que hable, y así como regaña a sus hijos, así como le grita a su pareja que no debería de hacerlo, pero usted, esa boca que a veces utiliza es para decir otras cosas, debe utilizarla para decirle a la gente que está sedienta: hay un Cristo que puede darte vida, hay un Cristo que puede ayudarte, hay un Cristo que puede sanar a los que están enfermos. Es tiempo de salir y a comenzar a vociferar y a decirle a la gente que está gritando de sed que hay fuentes de agua viva en este lugar, y en el lugar donde usted está trabajando. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Gente que se está muriendo de sed, pero es necesario que le llevemos
es agua de vida.